Cordial saludo, es una bendición estar de nuevo con ustedes meditando la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos estudiando el capítulo 5 de la carta a los Romanos. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por la bendición de tenernos una vez más reunidos alrededor de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo muestre la necesidad que siempre tenemos del Salvador. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Y mil gracias por darnos a Cristo Jesús, quien es nuestra verdadera paz. Oramos, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia. Presentamos a Socorro para que le ayudes en sus dolencias físicas. También oramos por los padres de las hermanas Agudelo. Seguimos poniendo en tus manos el papá de doña Piedad. Oramos por nuestra hermana Andrea Smith. Oramos, Señor, por todos aquellos que están en su lecho de enfermos. También seguimos orando por Jaime, el esposo de Marinela, nuestra hermana de Chile, y por el hermano de Juan García, también para que le ayudes en su lecho de enfermos. Que sea, Señor, en ellos cumpliéndose tu voluntad. También seguimos orando por Alexandra para que le ayudes, Padre Santo, en su recuperación de todo el tratamiento que está haciendo y que esto sea también conforme a tu voluntad. Padre de amor, queremos poner en tus manos todos los que están enfermos en este momento por el COVID-19. Bendícelos, fortalécelos, que sea una oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. También oramos por los médicos, por todos los que están en el sector de la salud, ayudando en esta situación. Y te pedimos, Señor, que cada día podamos cantar gloria y alabanza a ti, que tienes el poder, el control sobre el mundo. El mundo no está solo, el mundo no anda como una rueda suelta. Tú tienes el poder, porque tú creaste los cielos y la tierra, tú nos creaste a nosotros y tú tienes el poder sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección que vamos a tener. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo está tu relación con Dios? Sabemos que hay muchas respuestas para este tema. Unos dicen que la relación con Dios está bien porque cumplen los mandamientos. Otros dicen que se han ganado tener su relación con Dios en excelentes condiciones porque dejaron de beber, dejaron de fumar, dejaron de escuchar música, ya no ven televisión y ponen una cantidad de cosas o arandelas que realmente creen que el hombre puede justificarse por sus propias obras. Recuerden que ese es el tema de la carta a los Romanos. La justicia del hombre versus la justicia de Dios. La justicia del hombre. Yo puedo ganar la salvación por mis propios medios. Yo tengo la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero no olvidemos que la misma Biblia nos dice que la manera de poder tener paz con Dios por nuestros propios méritos es viviendo perfectamente. Y si alguien de nosotros o alguien está creyendo que puede vivir perfectamente, pues le está diciendo a Dios mentiroso, porque la misma Escritura dice que si decimos que no tenemos pecado, pues hacemos a Dios mentiroso, puesto que Dios nos ha enseñado en esta carta a los Romanos que en verdad todos somos pecadores, de que todos merecemos la condenación en el infierno. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? ¿Crees que vas a ir al cielo por tus propios méritos? ¿Crees que vas a ir al cielo porque has ganado el favor de Dios? Pues si crees que puedes ir al cielo únicamente por tus propias obras, te doy una mala noticia. El infierno te espera.
Un lugar eterno donde no habrán salidas. Un lugar eterno donde podemos ver que hay un crujir, donde hay un rechinar de dientes, donde no hay verdadera paz y hablando eternamente. Pero hay una sola manera de que usted y yo no vayamos al infierno. Y la carta a los Romanos, el capítulo 5, nos explica muy bien la única manera de que usted y yo podemos ser perdonados, ser justificados. Por eso este versículo 1 es muy claro para todos nosotros cuando nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, la palabra justificar es el centro de la carta a los Romanos. Es un término legal donde usted y yo, que somos los acusados por culpa de nuestro pecado, estamos frente al juez, que es el Padre, y Él va a declarar y toma su martillo como juez y nos declara inocentes por la obra de Cristo. Es lo que explica acá Pablo en el versículo 1. ¿Qué tenemos nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús? Paz para con Dios. Y esta paz para con Dios es una paz única, verdadera. Nosotros, como cristianos, a veces nos dejamos engañar de los políticos. Ellos hacen muchas campañas hablando de que pueden dar la paz. Estoy leyendo el libro del presidente anterior que escribió La Batalla de la Paz, y desde sus primeras líneas empieza a mostrar de que él estaba llamado a traer la paz a Colombia, pero sabemos que esa paz social, esa paz cívica, es una utopía. Eso no existe, eso es mentira. La verdadera paz es esta, la que ya no está Dios enojado con usted y conmigo, porque Jesucristo llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Por eso nos dice en este versículo 1 que esta paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que nos da el versículo 2, nos da una entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa entrada que tenemos es esa bendición como cristianos, que podemos orar en cualquier momento, que podemos acudir a nuestro Padre en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero más que esto, acá Pablo usa mucho la palabra esperanza. Pero recuerden esto, la palabra esperanza aquí es fe. Fe, la confianza de que somos perdonados por la obra de Cristo, por su vida perfecta, su sufrimiento y muerte. Y San Pablo nos está mostrando que en este momento nosotros tenemos un pequeño vistazo de lo que vamos a vivir en el cielo eternamente. Ahora, ya sabemos por qué vamos a ir al cielo, no por nuestras obras. Ya sabemos por qué fuimos librados de ir al infierno, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, por Jesucristo. Él es nuestra paz. Por eso el sentido de Academia Cristo, aquí tu paz. Ese es el centro. Cuando se estaba pensando en Academia Cristo, aquí tu paz, ese es el centro de ese mensaje que se quiere llevar. Pero ahora mire lo que nos trae vivir en esa paz. Nos dice que nos gloriamos, mire, es la oposición, nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando tenemos tribulaciones, enfermedad, dolor, este momento de confinamiento que cada vez estamos más difícil, cada vez puede haber más estrés en nosotros, en nuestras casas. Me sorprende, por ejemplo, el fin de semana, cómo acá en Medellín aumentaron las riñas en los hogares y tanta cosa que trae el estar compartiendo entre personas. Podemos pensar las tribulaciones más que podemos tener, falta de empleo,
hacemos nuestras cuentas matemáticas para el dinero y vemos que no nos va a alcanzar ni para este tiempo ni para lo que sigue, y todo esto nos trae muchas preocupaciones, muchas tribulaciones, pero vemos cuál es el propósito de esto. Nos dice las Sagradas Escrituras que la tribulación produce paciencia. Miremos esa paciencia que vamos teniendo. Por eso la Biblia nos dice que cada vez que vamos creciendo en la fe, cada vez que vamos avanzando en la fe, vamos a tener más sabiduría. Y a veces como padres, cuando nuestros hijos ya están más adultos y vemos que los hijos de los amigos o de los hermanos en la fe o en la familia están creciendo y vemos los mismos problemas que tienen esos niños, los mismos problemas que tuvieron los nuestros, pues damos ese consejo: hágale tranquilo, hágale con paciencia, porque sabemos que esa experiencia pues nos ha ayudado. Eso trae la tribulación, paciencia. Estos problemas que estamos viviendo hoy en día, tu problema, mi problema, todas nuestras dificultades, pues vamos a gloriarnos en ella. ¿Por qué? Porque eso nos trae paciencia, y mire, la paciencia prueba. Y recordemos que la prueba de fe solamente nos lleva a ver sobre quién estamos nosotros puesta nuestra fe. Y ya sabemos que es sobre la base sólida de los apóstoles, sobre esa piedra angular de los apóstoles, Jesucristo. Y esta prueba solo nos hace orar, estudiar las Escrituras y mirar al cielo, ese lugar que nos está esperando a cada uno de nosotros. Y luego nos sigue diciendo que esta prueba trae esperanza, y la esperanza no avergüenza. Acuérdense que Pablo aquí está usando la palabra esperanza como fe. Nos trae esa confianza. La fe es confianza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos una vez más que nos enseña las Escrituras cómo esta fe, esta paz que Dios nos ha dado, no lo hemos ganado nosotros, no lo hemos logrado nosotros, no hemos hecho un solo mérito para merecer esta paz. Viene con muchas bendiciones para este mundo. La bendición del cielo, de estar mirando al cielo. Ahora sigue una sección muy interesante, mostrando lo que en verdad somos nosotros, porque Cristo, el versículo 6, cuando aún éramos débiles por nuestro pecado, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Me gusta aquí como lo traduce la Nueva Versión Internacional, este versículo 7. Nos dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. O sea, con frecuencia escuchamos esto: yo soy capaz de dar la vida por mis hijos, yo soy capaz de dar la vida por ti. Pero eso no es nada comparado con la obra de Cristo, eso no es nada comparado con la paz que Cristo ganó para con nosotros. Y acá llega, ese es mi versículo preferido, ese es el versículo que más me fascina de la Biblia. Yo sé que cada uno de ustedes pueden tener sus versículos, pero yo quiero compartirles con mucha alegría, mucha emoción este versículo, porque en verdad muestra lo que somos nosotros. Y está en el versículo 8 que nos dice, y miremos otra vez comparado. Mucha gente dice: yo voy a morir por ti, soy capaz de dar la vida por ti, pero el versículo 8 nos dice que solamente hay una persona que pudo dar la vida por nosotros, y nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún usted y yo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos el amor de Dios? Yo no lo entiendo, ningún cristiano lo entiende. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo en el infierno. Es lo que Pablo le estaba enseñando a los romanos cuando le escribió su carta. Miren, no se justifiquen en las propias obras. Recuerden, ya hemos visto el ejemplo de Abraham, cómo ellos creían que por ser descendientes de Abraham eran justificados, tenían paz con Dios, pero ya Pablo les dijo que no es así, es por Cristo.
y que realmente el peor problema que tenemos se llama el pecado, como ya lo estudiamos en Romanos capítulo 3, el verso 23, porque el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Pero acá nos muestra más lo que hace el pecado y lo que hizo esta paz que Cristo nos dio. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, estoy en el verso 9, por él seremos salvos de la ira. Vamos a tener 2 juicios, nos enseña la Biblia. El primero, si morimos hoy, pues sabemos que nuestro cuerpo queda acá en la tierra, lo enseña Eclesiastés, y nuestro alma o espíritu va a Dios, quien lo creó. Y ahí, pues por eso hacemos siempre esa pregunta: si mueres hoy y vas a entrar al cielo y estás frente a la presencia de Dios, Dios te dice, ¿por qué vas a entrar al cielo? ¿Qué respuesta le darías? Y ya tenemos la respuesta: Cristo, por Cristo. Pero si no se sabe esa respuesta, ¿dónde va a ir el alma? Al infierno. Pero el creyente va ¿a dónde? Al cielo, a esperar la segunda venida de Cristo, cuando Él venga por segunda vez a juzgar a todas las naciones, y ahí vamos a resucitar en cuerpo y alma y se va a ratificar nuestra justificación. Por eso están hermosos San Mateo 25, esas palabras: vengan benditos de mi Padre a la derecha, a este lugar que ha sido preparado para ustedes. Y otra vez, ¿por qué ese lugar? Por Cristo. Por eso usted y yo ya estamos libres de la ira de Dios en el fin del mundo. O si morimos hoy, estamos libres de la ira de Dios. Además nos dice, porque si siendo enemigos, y recuerde que nuestra naturaleza pecaminosa tiende a ser enemiga de Dios, nuestro orgullo pecaminoso tiende a ser enemigo de Dios, seguimos aquí viendo más del amor de Dios. El versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esta reconciliación es verdadera, es eterna, no es efímera, no es una utopía. Por la fe, el Espíritu Santo que obra en nosotros por medio del Evangelio, la Santa Cena, pues fortalece esta fe, esta paz. Ahora seguimos viendo un poco más cómo hay un tipo entre Adán y Cristo. Recuerden que un tipo es una figura del Antiguo Testamento. Es una figura del Antiguo Testamento que está señalando a Cristo. ¿Y en qué sentido Adán y Cristo son iguales? De que todo lo que ellos hicieron afecta a todo el mundo. Vemos el ejemplo de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Aprendámonos este versículo. ¿Por qué morimos? Por nuestro pecado. Pero ya sabemos, nuestra muerte ya fue solucionada por Cristo. La tumba es lo que estamos esperando hoy. No tenemos miedo a morir. No tenemos miedo a estar frente a Dios. ¿Por quién? Por Cristo, que ganó la verdadera paz. Nos sigue diciendo, y es muy importante este versículo, cuando escuchamos de personas que dicen que los niños no tienen pecado. Si los niños no tuvieran pecado, pues no morirían. Y sabemos que hay niños que mueren aún. Desde el vientre de su madre mueren. ¿Y por qué? Porque son pecadores, nos dice el texto. Y por el pecado la muerte. Así pasó, escuchemos bien. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Pues recordemos que ya hemos estudiado esto un poco, de la ley escrita en el corazón del hombre. Antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí, pues ya Abraham, Moisés, el mismo Adán, todos tenían la ley escrita en su corazón, al igual como viene todo ser humano. Viene muerto espiritualmente, pero la ley está escrita en su corazón. Por eso lo que aprendimos en el capítulo 2 de Romanos, no hay excusa para nadie. Pero aquí vemos el propósito de la ley, ¿cierto? Si no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún de los que no pecaron a la manera de la transgresión,
Adán, y eso es lo que les estaba diciendo, que es un tipo de Cristo, una figura de Cristo, es figura del que había de venir. ¿Y por qué es figura? Porque el pecado de Adán afectó a todos los hombres. Entró la muerte al mundo, entró ser enemigos de Dios, entró la muerte espiritual y entró la muerte eterna. Pero nos sigue diciendo la Escritura, pero el don, verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos ese cumplimiento en que afectó a todo el mundo. Jesús murió por el perdón de los pecados de todo el mundo. Recuerden Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí vemos quién se beneficia del sacrificio de Cristo en la cruz. El que cree. El que cree. Y nos sigue diciendo acá el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué bendición lo que estamos escuchando. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias para usted, para mí, buenas noticias para todo aquel que el Espíritu Santo ha derrotado ese corazón duro, orgulloso, que cree que puede salvarse por sus propias obras. No, vemos que es Jesucristo, es por Jesucristo que nosotros recibimos la abundancia. Mire, abundancia. Hoy tal vez no sabemos qué es abundancia material, pero espiritual somos ricos, multimillonarios por la obra de Cristo. Y continúa mostrando, recordando la ley y el evangelio. Versículo 18 de ley. Así que, como por la transgresión de uno, la condenación vino a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. La justicia de uno, de Cristo. Aquí estamos viendo la obediencia activa de Cristo, cómo cumplió cada mandamiento en lugar suyo y mío. Si hacemos una evaluación de cada mandamiento, nos damos cuenta que no cumplimos ni uno. Es más, la Biblia dice que si fallamos en uno, fallamos en todos. Es el efecto dominó. Pero por Cristo, que llevó una vida perfecta por amor a usted y amor a mí, pues somos perdonados. Porque así, otra vez, volvemos a la figura de Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Otra vez, estamos viendo la obediencia activa de Cristo. Como Él vivió perfectamente. Él sí cumplió esa perfección que Dios exige. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ojo con este versículo también, es muy interesante. Esto no está diciendo que necesitamos pecar mucho. No, recuerden que la Biblia nos dice, y ya lo estudiamos también en esta carta a los romanos, el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. No podemos abusar de la gracia. Y es algo que a veces olvidamos mucho como cristianos. Creemos, listo, ya Cristo ganó la paz para conmigo, ya no soy enemigo de Dios. Entonces vivamos como queramos, como dice la Biblia. Entonces bebamos, disfrutemos, que el mundo nos devore. No, ya sabemos por agradecimiento a Dios cómo vamos a vivir. Por eso recuerden que las cartas de Pablo, y especialmente esta de Romanos que estamos estudiando, se divide en dos partes. Una parte de doctrina y luego vamos a empezar a estudiar la parte en cuanto a la santificación, la doctrina que aprendemos, la justificación, cómo somos perdonados, cómo somos declarados inocentes por los méritos de Cristo. Y ahora, en agradecimiento a Él, cómo vamos a vivir.
¿Y qué quiere decir que sobreabundó la gracia? Está explicando lo mismo que les dije segundos atrás. Somos multimillonarios espiritualmente, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si estás pensando en un mensaje para el día de tu muerte, o que pongan ese mensaje en tu lápida o en mi lápida, pues este versículo 21 sería muy apropiado. Explica por qué estamos ahí. Para así como el pecado reinó para la muerte, pues bueno, morimos porque somos pecadores. Pero la gracia reine para la justicia y vida eterna mediante Jesucristo. O sea, aquí está afirmando de que ese cuerpo que está ahí en la tierra pudriéndose, su alma está en el cielo por Cristo Jesús. Estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, la verdadera paz escuchamos, el verdadero amor, el verdadero lugar que nos espera, el cielo. ¿Lo hemos ganado? No. ¿Lo merecemos? No. Es solo por la gracia de Dios, es solo por su amor. Bueno, pues vamos a saludar a algunos hermanos antes de terminar con la oración. Víctor Bedoya, en Ibagué, Mari en Chile, Valentina Gallego acá en Medellín, Fanny Aguilar en Quibdó, nuestro profe Elkin en Quibdó, don Jaime, qué bien, justificado, declarado inocente sin culpa, muy bien, Moisés, bien, pues sí, la paz que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Tenemos a mi hermana Cristina, también bienvenida, mi hermano Alex, nuestro pastor Adolfo, también bienvenido, Alexandra, bienvenida, Gloria Chica, Vanessa Montoya, sí, mi comadre, también bienvenida, Gardenia, un placer saludarla. También tenemos a Mónica Gudelo, también un placer. Rosa, que ayer no pudo ver el culto porque en Quibdó no había internet, pero bueno, qué bueno que hoy está acá con nosotros. También saludo a mi mamá y a Luisa. Bueno, pues hasta doña Marta, la esposa del pastor Tony, también saludos. Nuri de Perú, Marisa, saludos. Piedad, saludos, creo que debe estar con Rubencho. Doña Miriam Carranza, también bienvenida. Miriam Palacio, es una bendición saber también de usted. Muy bien, vamos a orar y un cordial saludo. Espero que si alguien me hizo falta por saludar, pues está en nuestras oraciones. De nuevo extrañándolos mucho, esta Semana Santa que vamos a celebrar, la próxima semana va a ser muy extraña para nosotros, pero también es algo que leí hoy. Mire, la iglesia no es un templo, aquí está la iglesia viva, aquí está la iglesia presente, aquí está la iglesia mostrando en quién creemos. Aquí está la iglesia mirando el cielo. Y damos gracias a Dios por esa promesa, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Este es un buen ejemplo de eso. Oremos. Gracias, Padre de amor, por darnos la paz para contigo por medio de Jesucristo. Permite que siempre estemos en esta misma paz. Permite que cada día podamos gloriosamente cantar himnos y alabanzas y con nuestras vidas mostremos en quién creemos. Te presentamos, Señor, también las lecciones que tenemos a continuación. Bendice a Pastor Tony, al profesor Elkin. También queremos pedir bendición sobre cada uno de los pastores, misioneros, profesores que están haciendo muchas cosas por internet para que pueda el Espíritu Santo seguir guiándonos, fortaleciéndonos y alimentar tu rebaño, Señor. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado los medios de comunicación para poder llevar tu evangelio a otros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.
y una feliz noche en el Señor. Seguimos en contacto.